Amigo autómata, en esta oportunidad te voy a explicar paso a paso cómo hacer el cambio de un variador de frecuencia con características muy diferentes al variador de frecuencia que quizás se dañó o necesita sustituir. Así que toma nota de todos los pasos que vamos a estar explicando en este video. Amigo autómata, bienvenido una vez más a nuestro canal de Your Automation, donde aprendemos sobre automatización industrial, destacando los aspectos más importantes de la teoría y por supuesto destacando aquellos aspectos también importantes de la práctica. Como te lo dije al inicio del video, vamos a explicar paso a paso cómo pudimos realizar el cambio de un variador de frecuencia con características bastante diferentes al variador de frecuencia que ya estaba en campo. Aquí lo que te muestro ya es la interrogante, ok, del video, cómo cambiar un variador de frecuencia por otro con características diferentes. Quiero destacarte que en esta oportunidad el cambio se presentó por una emergencia, ¿sí?, de un cliente. Resulta que el variador de frecuencia que ellos ya tenían, nos comentan que no funcionaba ni hacía girar el motor de manera normal, como venía ya girando el motor. Este motor estaba girando de una manera muy lenta y cuando llegamos al sitio, al campo, pudimos validarlo. Ok, entonces te quiero mostrar primero los datos, aunque aquí están detallados, ¿sí? Para resumir un poco el video, quiero que tengas mucha atención de que estos son los pasos que sí o sí tienes que realizar en un variador de frecuencia, o no un variador de frecuencia al principio, cuando vas a realizar un variador de frecuencia, ¿sí? Entonces, fíjate, aquí estamos destacando variador de frecuencia dañado y variador de frecuencia colocado o sustituido, ¿sí? Entonces, aquí primero nosotros tenemos que validar antes de cambiar un variador de frecuencia o comprar un variador de frecuencia lo que es el motor, al motor que se le va a colocar, ¿ok? Si es que el motor ya existe, si el motor no existe, bueno, tienes la ventaja de decidir luego de haber elegido el variador de frecuencia, pero eso lo vamos a dejar para otro video, vamos a quedarnos aquí por ahora. Bien, entonces el variador de frecuencia dañado era de una marca web modelo CFW08 con alimentación trifásica, ojo aquí, de 380 voltios y una corriente soportada en la salida de 3 a 10 amperes. Fíjate que él ya no está colocando cuánto es lo que puede manejar en su salida, de 3 a 10 amperes. Y luego tenemos el variador de frecuencia colocado, el cual fue marca web, la misma marca, modelo CFW300, fíjate que el modelo es otro, y la alimentación monofásica en 220 y salida, una corriente de salida soportada, ojo, de 3 a 4,2 amperes. Importante aquí, fíjense que el que colocamos es bastante distinto al variador de frecuencia dañado. Es importante también destacar que el variador de frecuencia que se colocó es con el cual contaba el cliente. Nosotros tenemos que tener también la habilidad, y es por eso la importancia de la teoría, que hacemos también mucho énfasis nosotros en la capacitación sobre variadores de frecuencia que continuamente estamos dictando mes a mes a todos aquellos que están interesados. En este caso, el variador de frecuencia con el cual contaba el cliente era este que te estoy colocando aquí. Resulta que como era de bastante importancia para este cliente sustituirlo, en un momento nosotros dijimos de manera tajante que no podíamos colocar este variador de frecuencia porque era bastante distinto al variador de frecuencia que se estaba retirando, que estaba dañado. Una vez que nos detuvimos y fuimos a campo a validar la información del sistema, recordemos que más allá que nosotros podamos instalar un variador de frecuencia y programarlo de manera correcta, entre comillas, porque puede ser que lo programamos con el motor en vacío, nosotros tenemos que ver el sistema, ¿sí? Nosotros hemos hecho videos aquí en todas nuestras plataformas de Instagram, de YouTube, en todas esas redes sociales, mostrando las principales condiciones que nosotros tenemos que analizar cuando vamos a colocar un variador de frecuencia, que siempre va a jugar un papel importante en lo que es la parte mecánica, ¿sí? Lo que es la alineación, si nuestro sistema tiene una caja reductora, si tiene polea, si es un arranque totalmente horizontal, que generalmente son los que se aplican, o es un sistema vertical. Todas esas condiciones nosotros tenemos que validarlas, ¿ok? Entonces, ahora lo que te voy a mostrar es el motor el cual nosotros tuvimos que ver, y te voy a ir comentando poco a poco
cuál era el sistema o describiendo el sistema. Bien, entonces aquí te estoy mostrando el motor trifásico, las características de este motor trifásico, el cual en conexión estrella tenía una alimentación de 380, permitía una alimentación de 380 y soportaba o consumía, perdón, una corriente de 2,65 amperes. Y en delta o en triángulo estaba con una alimentación, presentaba una alimentación de 220 con un consumo de corriente de 4,65 amperes. Si nosotros nos detenemos a ver todas estas características, fijémonos que el variador de frecuencia colocado tenía una alimentación monofásica de 220 y soporta en su salida 4,2 amperes. Fijémonos que el motor consume 4,65 amperes en la configuración de triángulo. Ok, entonces yo voy a empezar a señalar aquí con mucho cuidado los pasos que nosotros ahora tuvimos que analizar para poder colocar este variador de frecuencia. Bien, entonces, ¿cómo nosotros llegamos a la conclusión de que era posible colocar este motor con este variador de frecuencia? Notemos la primera condición, ¿sí? Que ya se las destaqué. Primero es la corriente. Fijémonos que este motor con esta corriente de 4,65 amperes, nosotros podemos deducir que esta es la corriente nominal, ¿ok? La corriente nominal, ¿qué quiere decir eso? Que a una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Que es su frecuencia máxima para este motor trifásico, es de 4,65 amperes el consumo que va a tener ese motor, ¿sí? En condiciones normales. Ahora, el variador de frecuencia que nosotros vamos a sustituir o sustituimos tiene una corriente máxima, ¿ok? Que puede soportar en su salida, en los bornes de la salida de 4,2 amperes. Entonces, ¿cómo logramos nosotros colocar este variador de frecuencia? Sencillo, cuando fuimos a campo vimos que el motor, ¿ok? El motor estaba acoplado a una caja reductora. Primer punto, ¿sí? Voy a colocar inmediatamente aquí lo que es la carga. Bien, esta carga, antes de llegar a este punto, vimos que ya teníamos un intermediario entre motor y carga, que era nuestra caja reductora. Quiere decir que cuando nosotros veamos una caja reductora, ¿qué es lo que quiere el sistema? Fuerza, sencillamente fuerza. Pero ¿cómo se obtiene esa fuerza? A baja velocidad, ¿sí? A baja velocidad. Vamos a colocar aquí para que se vea. A baja velocidad. Bien, entonces, si es a baja velocidad, entonces nosotros le preguntamos al cliente y a los que eran encargados de la parte de mantenimiento eléctrico si este motor giraba a una gran velocidad, y lo primero que nos dijeron es que no, es que ese motor giraba muy lento y no necesitaba ser a alta velocidad. Cuando vimos también, analizamos lo que era la relación de vueltas, no tengo ese dato, pero lo que era la relación de velocidad de entrada, ¿sí? Lo que era el eje acoplado del motor, ¿ok? En este punto a la caja reductora, pudimos deducir que la velocidad de este motor no iba a ser a 50 Hz, sino que iba a ser aproximadamente, vamos a decir que máximo 30 Hz, ¿sí? Lo que era la frecuencia que podíamos estar trabajando. Entonces, dimos un voto de confianza a la información que nos estaban dando los encargados de mantenimiento. Y la carga finalmente era un gran sistema, un gran engranaje, ¿ok? Un gran engranaje que efectivamente estaba controlando lo que era una banda transportadora, ¿sí? Una banda transportadora que necesitaba moverse a muy baja velocidad. Puedo decirte que apenas 2 RPM por minuto, ¿sí? 2 RPM, ok, 2 revoluciones por minuto, lo que sería una vuelta era muy lento. Cuando vimos el sistema, porque tenían también otra máquina igual a esta donde estábamos nosotros interviniendo, entonces nos dimos a la tarea de trabajar con este variador de frecuencia. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros cuidados para nosotros poder colocar este motor trifásico? Bueno, sencillo, analizar cuál era la corriente que iba a consumir a una frecuencia muy por debajo de
la nominal, primero. Segundo, que el motor no perdiera torque, ¿ok? No perdiera torque en lo que era su arranque ni alcanzara una gran corriente en lo que era su rampa de desaceleración. Recordemos que la rampa de aceleración, que es este punto, va a depender de las características de la carga y del tiempo que nosotros ajustemos en nuestro variador de frecuencia para que alcance el punto máximo de frecuencia que nosotros queremos. En este caso nosotros queremos 30 Hz, ¿sí? Vamos a suponer que 50 Hz está aquí y nosotros queremos son 30 Hz. ¿Cuánto tiempo vamos a colocar? Bueno, nosotros ajustamos en primera instancia 3 segundos y en la rampa de desaceleración 3 segundos. ¿Qué quiere decir esto? Que el motor va a tardar, o el variador de frecuencia le va a decir al motor que en 3 segundos debe llegar a 30 Hz en la rampa de aceleración, y en la rampa de desaceleración va a tardar lo mismo, 3 segundos para cambiar de 30 Hz a 0 Hz o definitivamente un paro en nuestro motor. Entonces, el segundo aspecto que tuvimos que analizar es que la caja reductora estuviera en buenas condiciones. Tuvimos que revisar lo que era la alineación, lo que es el aceite, ¿sí?, de la caja reductora, que los engranajes estuvieran perfectamente correctos. Obviamente aquí lo que es la parte de mecánica, el departamento de mecánica intervino y nos ayudó también allí a verificar esta información. Eso es importante también allí. Entonces, cuando conectamos, empezamos a programar nuestro variador de frecuencia, no dejamos que la corriente máxima de 4,2 amperes apareciera en juego, ¿sí?, en nuestros datos, sino que colocamos, si este motor va a trabajar ahora en menor, perdón, a 4,65, vamos a hacer una sencilla regla de 3, que sería 4,65 representa 50 Hz en nuestro motor. Entonces 30 Hz, ¿sí?, trabajamos en base a esta frecuencia, ¿cuánta corriente será? Ok, entonces nosotros calculando rápidamente nos da un valor igual a 2,79 amperes, ¿sí? Teóricamente, recordemos que hay un aspecto que sería el torque, ¿ok? Lo que va a experimentar nuestro motor tanto en la rampa de aceleración como en la rampa de desaceleración, y esa corriente, esos pequeños instantes de tiempo lo va a percibir nuestro variador de frecuencia. Entonces nosotros tenemos que ajustar la corriente máxima de trabajo, que siempre hacemos énfasis en lo que es la corriente de emergencia, para que el variador de frecuencia inmediatamente saque de operación o detenga el sistema. Entonces nosotros aquí, calculando esta simple regla de 3 de manera teórica, ok, de manera ideal, que nuestra corriente con la cual íbamos a trabajar entonces era 2,79 amperes. Si nosotros comparamos 2,79 amperes con 4,2, quiere decir que este variador de frecuencia hasta ahora puede ser el ideal para controlar este sistema. Ok, entonces otro punto a estudiar fue la instalación, o colocamos nuestro motor trifásico, trabajamos con estos datos y empezamos a realizar pruebas. La primera prueba fue aquí validamos 5 segundos, ¿sí?, en lo que era la prueba, y vimos que la corriente aumentaba, ¿ok? Aumentaba llegando a 3 amperes, ¿sí? Aumentaba llegando a 3 amperes en su rampa de aceleración, lo cual nos generó un poco de dudas del por qué estaba generando esa corriente, ¿sí? Y inmediatamente caía a 2,2 amperes. En ese instante de tiempo lo que hicimos fue reducir, ¿ok?, el tiempo de aceleración, porque quizás estábamos exigiéndole al motor, estaba en lo que era la rampa de aceleración, que tardaba mucho para llegar a la corriente, a la frecuencia, perdón, de trabajo que estábamos manejando en ese momento, que también tuvimos que limitar la frecuencia de trabajo a 30 Hz, ¿sí?, para que no fuera manipulada, ok, por terceros a 50 Hz. Entonces quedó sí o sí hasta 30 Hz, y en ese punto lo que hicimos fue bajar el tiempo de rampa de aceleración, e inmediatamente era como especie de arranque directo, ok, especie de arranque directo, pero logramos solventar entonces la corriente que ya estaba experimentando el motor en nuestra rampa de aceleración, bajó alrededor de 2,4 a 2,5 amperes. Mejoramos bastante, seguimos monitoreando
el sistema de que no llegara a 4,2 amperes. Ojo, para no dañar nuestro variador de frecuencia. Y luego en la rampa de aceleración, de desaceleración, perdón, estudiamos también qué estaba sucediendo, detuvimos el sistema unas 5 veces y la corriente, por más que aquí también trabajamos con 5 segundos al principio, luego lo colocamos en 3 segundos, pudimos observar que la corriente máxima que experimentaba nuestro motor en la rampa de desaceleración llegaba a un valor de 3,1 amperes. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos trabajando muy por debajo de la corriente máxima permitida en la parte de potencia de nuestro variador nuevo, de nuestro variador de frecuencia colocado, ¿sí? Entonces, este sistema, compañero, ya tiene más de 2 años en operación, no ha fallado, incluso cuando genera alguna alarma, que debe decir que los operadores, lo que es la banda transportadora, trabaja con algunos químicos y algún material que no es pesado tampoco. Bueno, sencillamente lo que hacen es arrancar mal el sistema, tienen otras variables, otras condiciones que tienen que respetar, y en ese momento siempre nuestro variador de frecuencia ha disparado, ¿ok? Porque también colocamos una corriente máxima de detención, ¿ok? Que el variador de frecuencia trabaja de 3,5 amperes. Seguimos trabajando muy por debajo de la corriente permitida de nuestro variador de frecuencia. Ok, entonces todos estos datos que te estoy mostrando son totalmente reales. También los destacamos cómo analizarlo en nuestra capacitación de variador de frecuencia, que siempre te recuerdo que la vamos a estar haciendo mes a mes, ya que es una de las capacitaciones más demandadas y que lamentablemente sabemos por qué es la demanda. Resulta que, bueno, hoy en día las oportunidades que se le puedan dar a un personal dentro de una empresa son bastante limitadas y lamentablemente, bueno, se está viendo cómo los propios profesionales se están viendo en la necesidad de capacitarse, que es la clave, compañeros. Siempre debemos capacitarnos porque de ello va a depender el ascenso en cualquier puesto de trabajo y de también ofrecer un servicio de calidad a aquellos que contratan nuestras tareas como profesionales, ¿ok? Entonces, aquí fíjate que fue lo primero que analizamos. El motor, el variador, perdón, primero vemos el variador de frecuencia que se colocó. Un punto importante aquí fue simplemente una emergencia. Nos detuvimos a analizar y vimos que era posible en un 50% al inicio, que era viable colocar este variador de frecuencia, pero siempre la recomendación es colocar un variador de frecuencia con las mismas características del motor. Recordemos también que si vamos a sobredimensionar un variador de frecuencia, tenemos que estar muy pendientes de que se respete lo que nos dicen los fabricantes, que es un sobredimensionamiento, perdón, del 20%. ¿Ok? Quiere decir que si nosotros tenemos un variador de frecuencia de 5 HP, sacamos el 20% de este 5 HP, nos daría alrededor de 1 HP. Eso lo restamos, ¿ok? Lo restamos y nos va a dar un resultado de 4 HP. Quiere decir que el motor mínimo que podemos colocar para el variador de frecuencia es de 4 HP. ¿Qué quiero decir con esto? No es que tu motor no va a funcionar. Quiere decir que todos los variadores de frecuencia ya tienen una programación de fábrica en donde está ajustada de acuerdo a la corriente que él va a manejar. Si nosotros colocamos, por ejemplo, un motor de 1 HP, y el variador de frecuencia es de 5 HP, nosotros no vamos a poder proteger al motor porque la corriente, los datos de fábrica que ya trae nuestro variador ya vienen ajustados de acuerdo a sus características eléctricas. Quiere decir que, por ejemplo, un motor de 5 HP puede estar consumiendo 5 amperes y un motor de 1 HP va a consumir 1 ampere. No vamos a poder ajustar en el menú, no vamos a conseguir de que podamos modificar esa corriente a 1 ampere, a un valor tan bajo, ¿sí? Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta y las desventajas que vamos a tener que lidiar. La recomendación es que no lo hagamos. En este caso, vuelvo y repito, analizamos el sistema y estamos protegiendo en todo momento al equipo más costoso de aquí, que sería el variador de frecuencia, ¿sí? Ese punto allí, y es la recomendación que te estoy dando, y con estos valores, con estos cálculos, con estos análisis, te estoy ofreciendo a ti una habilidad, ¿sí? Una habilidad que se va ganando con experiencia y más que
oportuno dártelo por estas plataformas para que te sea bastante útil hoy y siempre que puedas ver el video. Compañero, quiero destacar algo aquí entre paréntesis. Más allá de todo el análisis que nosotros estuvimos aquí realizando durante todo este video, quiero que siempre recuerdes que al conectar un variador de frecuencia debemos configurar o revisar también lo que es la configuración eléctrica del motor trifásico. Recordemos aquí que el motor estaba conectado en estrella, sí, porque tenía un variador de frecuencia en 380, pero para el nuevo variador de frecuencia tuvimos que colocarlo en una configuración delta para que permitiera una alimentación de 220, ¿sí? Aclarado este punto, sigamos con el video. Entonces, amigo autómata, si tienes alguna duda, si tienes algo que no haya quedado claro, coméntalo en los comentarios. También nos puedes enviar un correo electrónico a nuestro correo yourautomation@gmail.com o escribirnos en cualquier plataforma, ya que estamos en TikTok, Instagram, WhatsApp, Telegram, y puedes tranquilamente hacernos llegar tus dudas. Entonces espero que te haya gustado este contenido. Síguenos, no olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube, que está en constante crecimiento, y agradecemos a todos aquellos que nos preguntan y nos apoyan. Y suscríbete también para estar atento a todos los videos que estamos ya preparando y que pronto vamos a subir. Así que recuerda que en Your Automation la automatización la creas tú, y nos estaremos viendo en un próximo video.